Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 15 de Ripple Food. Y bueno, el día de hoy es un episodio un poco especial, un episodio interesante. Es nuestro segundo invitado oficial después de aquel episodio de Día del Niño con el Daris. Y es justamente porque lo que nosotros estamos buscando es que el episodio pasado fue un gran episodio de El Chelis. Y queremos seguir como en esa línea de esta plática entre compas sobre fútbol, pero también queremos tener invitados que nos puedan aportar mucho más de lo que nosotros podríamos saber. Y en ese sentido, el día de hoy está con nosotros Pablo David Díaz Muñiz, licenciado en Ciencia Política, maestro en Sociología Política y casi doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, gran aficionado del Cruz Azul. Y nos pareció muy importante invitarlo al día de hoy para que nos hable de muchas, su punto de vista de rivalidades a la que vamos a ir antes. Pero primero, ¿cómo estás, Pablo? Muy bien, grande. Dante, muy bien, Fer. Muchas gracias. Bueno, ¿y tú, Fernando, cómo andas el día de hoy? Muy bien, yo solamente quiero decir algo. Ya completamos en Ripple Food a los 4 grandes, o sea, aficionados de los 4 grandes. Ah, sí, sí, Ya, cierto. o sea, bueno, grabamos, o sea, el podcast, lo grabamos 2 Pumas, un Chiva. Tuvimos a Darío de invitado, que es del América. Así y ahora es. Pablo, Cruz Azulino. Muy cierto, Sí. muy cierto. Habría que armar un cuadrangular. Tenemos que andar un día que hagamos un especial de... El Toluca es el quinto grande. Y además, también quiero decir, o sea, yo a Pablo lo conozco hace como 4 años, ¿no? Más o menos. Más o menos. Por WhatsApp, o sea, en realidad no habíamos tenido el placer de conocernos en persona, pero es que tenemos un grupo de fútbol, Mecos Discusin Fucho, saludos a Mecos Discusin Fucho, en el cual estamos pues los 3 y pues hace años, o sea, Sí. nos hemos mentado a la madre, yo creo alguna vez, más de una vez. Un par de veces. Sí. El partido pasado fue la última. Pero es interesante porque no conoces a muchas personas. Sí. Y lo único que nos une es el gusto por el fútbol y porque pues, a veces en la casa uno no tiene con quién discutir a este nivel de pasión el fútbol y siempre es tener un espacio donde sí te entiendan, ¿no? Sí, como que a veces la vida anda muy tranquila y dices, no mames, ando muy relajado, necesito madrarme con alguien. El día de hoy vamos a hablar de un derbi muy importante en Inglaterra, que es el Millwall West Ham, que a lo mejor no les suena de eso, pero si vieron la película esta de Hooligans, el tema principal de las rivalidades es entre estos dos equipos y por qué es que se dan tanto. Pero sobre todo, antes de empezar como a irnos con eso, y haz los comentarios cuando quieras también intervenir, sí. No pasa nada. Decíamos que a veces es muy difícil encontrar como estos tipos de análisis en el fútbol porque muchas veces, digamos, la academia, ¿no? Está muy desconectada de lo que es ser un aficionado de fútbol y a veces, digamos, quizás puede empezar a simplificar el porqué de ciertos sucesos y al contrario muchas veces pasa que algunos que somos aficionados del fútbol quizás nosotros no lo podemos ver más allá de nuestras sensaciones y lo que sentimos y no, bueno, pues es que me caen mal por esto y los odio por esto. Entonces nos parecía que Pablo David era un perfil interesante justamente para hablarnos un poco de lo que... ¿Cuáles son tus percepciones, sensaciones como con las rivalidades en general? Yo sé que son diferentes aquí en Europa, pero... ¿de dónde crees que vengan? ¿Qué causan? ¿Qué tan importantes son para personas incluso, o sea, saber de esto, para personas incluso que no saben de fútbol y que podrían pensar que es una cosa que no les importaría, ¿no? Ok, sí, bueno, la principal cuestión que tenemos que ver es que pues el fútbol, aparte de un deporte, genera mucha identidad alrededor de una ciudad, de un país, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de México, yo creo que tenemos la bandera, la Virgen de Guadalupe y la selección mexicana, ¿no? Sí. Como íconos de la identidad nacional. Entonces, que también muchas personas que no están tan cercanas al fútbol lo dicen, oye, pues está pésimo el partido, ¿no? Sí, o sea, aburridísimo. está aburridísimo, pero, o sea, sí como aficionado vas a ver un deporte, vas a ver un espectáculo, pero también haces como un performance como aficionado al fútbol, ¿no? Entonces, sí. ese tema de identidad es muy fuerte. Y de tantos rituales que tiene el fútbol, uno de ellos es pues, tener un némesis, ¿no? Claro. Si no tienes némesis en el fútbol, no eres un equipo chico, ¿no? O sea, okay. O eres un equipo... Si no tienes una rivalidad a muerte, digamos que tu grado de equipo de fútbol... Baja, va bajando, ¿no? Sí. Si no tienes el acérrimo rival, ¿no? Muchas de estos, esto lo entiende muy bien la gente del fútbol y sí es cierto que muchas veces se trata de incitar una rivalidad, ¿no? O sí. de crear una rivalidad, pero en otras
veces más bien una rivalidad que ya existe, puede ser religiosa, cultural, barrial, de clases sociales, una rivalidad que ya existe, que está ahí, que es patente, que tiene décadas, siglos tal vez, ¿no? Se traspasa al fútbol, ¿no? Claro, es el pretexto. Y es el pretexto. El fútbol es la plataforma, es el escenario, es el teatro para llevar la rivalidad a este nivel. Y es ahí cuando las rivalidades toman niveles que tú dices, pues claro, si solo es un partido de fútbol, es normal que tú digas, pues es irracional, es porque tienen como baja cultura o es un tema así como de clases sociales bajas. Pero cuando entiendes que hay una rivalidad atrás y que el fútbol es la plataforma, puedes entender y comprender de mejor manera por qué ese partido en específico causa tanta polémica, tanto furor, tanta pasión, incluso personas que no les gusta tanto el fútbol, solo ven en todo el año, ven ese partido en específico, porque hay un punto de identidad que va más allá del fútbol, ¿no? Que me imagino pasa, por ejemplo, en Guadalajara, como yo me imagino que personas que incluso no les llama el fútbol, cuando hay un Atlas Chivas, lo ven, güey. ¿tienen predilección por alguno o hay alguna cosa que sienten? O sea, saben que es un día distinto cuando hay Atlas Chivas, aunque no te importe el fútbol, ¿no? O sea, yo me acuerdo, mis papás son cero futboleros. O sea, podría decirse que no le van a ningún equipo. Pero si era un Chivas Atlas, mi papá a Atlas a morir, mi mamá Chiva a morir. O sea, pero solamente en esos partidos, güey. Sí, o sea, no es como que sigan un podcast. No, aficionados ni nada. Si va un Atlas Querétaro, pues no lo ve, ¿no? Sí, o sea, no le interesa. Perdón. Ajá. No, adelante. No, y que además tiende a ser catártico sobre todo el tema del estadio, ¿no? O sea, porque obviamente en tu trabajo no vas a decirle a este güey que odias porque, no sé, es rico o lo que sea, no le vas a decir, o sea, como que te controlas, estás en un ambiente como que tienes que guardar las formas, pero en el estadio sí puedes decir, o sea, él le va a la América y dice, claro, pinches, los güeyes de la América, ¿no? No, incluso te da como pequeñas victorias, ¿no? O sea, como, no sé, a tu patrón, ¿no? A tu patrón que pues, es culero. Ajá. Imagínate que le va a la América y tú le vas a las Chivas. Le apuestas y le ganas un 12, güey. Sí. No mames, esa es una pequeña victoria de... Es una pequeña venganza social muy... Que no puedes decirle, o sea, literalmente ir a decirle, chinga tu madre, ¿no? Porque pues te van a correr, güey. Tiene muchas implicaciones, ¿no? Nada más llegas y... ¿Cómo vio el clásico, jefe? Y ya. ¿Sí, ¿Cómo quedó? Con eso. ¿Cómo quedó? No lo vi. No lo pude ver. Sí. Y sí, o sea, y eso pasa. Y ahora, en México hay un contexto, en Inglaterra hay un contexto, Sudamérica hay un contexto, pero siempre hay una constante, ¿no? Esta creación de identidades colectivas a partir del equipo de fútbol y esta creación de rivalidades eternas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, apenas con el fichaje de Ronaldo Al-Nassr. Me enteré que también tiene un super némesis que ya quiere a Messi para la siguiente temporada, ¿no? Entonces, en países que tradicionalmente el fútbol no estaba como tan desarrollado, como tan presente, ya existen estas rivalidades. Claro. Y cuando a los que nos gusta el fútbol desde niños, ¿no? El A contra el B, o los de la tarde contra los de la mañana. Claro. O los de mi primaria contra la primaria. ¿No? Sí, que las copas Coca-Cola, ¿no? O por ejemplo, yo recuerdo, yo estudié primaria y secundaria en mi municipio, en mi pueblo, que es Mexicalcingo. Y el gusto que nos daba venir a Metepec o a Toluca a ganarle un equipo, ¿no? O sea, personas que ni conocíamos, ni sabíamos quiénes eran, pero era un poco esos de los de la ciudad, ¿no? Aunque estamos a 10 minutos en carretera, pero había como un pique muy fuerte, ¿no? Y era por cuestiones pues culturales, de clase, el centro con la periferia, ¿no? Entonces, cuando mezclas estos componentes en un partido de fútbol, te dan espectáculos maravillosos, remontadas, choques, partidos muy buenos, porque el jugador lo entiende, lo comprende, lo asimila y juega distinto, ¿no? Entonces te dan estos productos maravillosos como muy buenos partidos y te pueden dar tragedias. Sí, justo. Te puede dar este tema como de cohesión social y de unirnos porque somos este equipo, somos el A, somos el B, somos Mexicalcingo, somos quien sea, y al mismo tiempo también puede generar un roce que va, o sea, que se desborde. Sí, que desborde y que cambie o que ya sobrepasa, cruce los límites del cruza fútbol, los límites, ¿no? exacto. Sí.
Y yo justo quería hablar un poco de este clásico por unas cosas, porque sobre todo para muchas personas que no les gusta el fútbol, en México, por ejemplo, la crítica tiende a ser como a los mexicanos. Como es que, claro, en Alemania esto no pasa, ¿no? Es que aquí en México y en Brasil y en Argentina, pues claro, como somos un país tercermundista, pues bueno, aquí es natural que la gente por un simple color de playera se agarre a golpes. Claro, porque esto solo pasa en esos países. Justo. Y no, o sea, por ejemplo, Londres o Inglaterra, que es un país que en el imaginario colectivo, ¿no? Tenemos este imaginario de la realeza. Claro, no, seguramente. Los caballeros. Seguramente con ellos no pasa. Son bien civilizados. Sí, Los lords. Sí, seguramente aplauden en el partido. Que de hecho estaba viendo otro meme muy divertido de como la gente fuera de Europa ve a los ingleses y así como salen los lords. Y así, como el resto de Europa ve a los ingleses y así unos vatos bien peleoneros. Sí, porque pasa en todas, pero particularmente los ingleses, como tienen una tradición tan amplia de fútbol, es con ellos con quien hay rivalidades como más añejas y que además son rivalidades pueden ser muy violentas. Güey, justo, o sea, cuando pasó esto que acaba de pasar del Atlas Querétaro, pues estos hechos lamentables, una morra ponía así como de, no, es que les pasa animales, el tercer mundo, ¿no? Esto en Europa no pasa. Y le puse una nota de la Eurocopa pasada de que, güey, afuera de un estadio en Francia se quebraron un güey a balazos, o sea, entre aficionados, güey, de selecciones que dices, pues luego se le ser poquito más civilizados, ¿no? Porque pues no hay barra. Y que en todo caso, o sea, evidentemente es lamentable en todos los casos, pero es que eso nos hace entender que no es solamente como no matas a alguien porque le va a otro equipo, sino justo hay un trasfondo detrás muy fuerte, cargado de muchos símbolos, cargado de muchos sentimientos, que a veces en el fútbol un resultado desgraciadamente puede ser como la chispa que prende todo eso que ya cargas y desemboca en un trágico suceso. Sí, claro. O sea, para nada este tema de tratar de entender los contextos y el contexto histórico y cultural de estos hechos, de ninguna manera es como una justificación, para nada, ¿no? O sea, ¿no? Ni que entre más golpes haya, mejor está el partido. No, para nada. Es entender justamente esto de que no pasa solamente en México, no es un tema de cultura en el sentido de que aquí estemos menos civilizados o allá están más civilizados, o del perfil del aficionado, ¿no? Que es un tema global. Claro. No, dale. Okay. Cuando te hagas... Es que... no se preocupen, esto pasa. Perdón, es que es mi primera vez. Tenemos todavía como un minuto para hacer el comentario ya. Y pues no, justo eso que cuando entendamos cuáles son las razones de estas cuestiones, pues el comprender te da la pauta pues, para como enfatizar más con alguien que le pasa eso. Yo recuerdo en un Tigres Monterrey que golpearon a un, creo que, no recuerdo quién, pero golpearon muy feo a un aficionado afuera del estadio. Y pues de repente sí, o sea, eso les pasa por ser seguidores. Por animales. Ajá, por animales. No, o sea, también hay que empatizar con las personas que les pasa eso, porque uno va al estadio de fútbol y lo menos que quieres es salir así, ¿no? Sí, totalmente. Sí, entonces justo es importante entender estas cosas o todo este bagaje previo para justo no hacer el juicio solamente de que, claro, porque son tal o cual. Y más bien, si es que te preocupa la violencia en los estadios y te preocupa además la violencia fuera de los países, esto nos ayuda a entender y tratar de proponer posibles soluciones, ¿no? Que es lo que queremos todos. Y la otra es que muy difícilmente la fuente de violencia es el fútbol. Totalmente. O sea, muy difícilmente la fuente de violencia es que te matan un gol. O sea, hay otras violencias que están ahí, estructurales. O sea, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no? O sea, ¿cómo querer que la violencia no alcance al fútbol mexicano cuando vivimos en un país totalmente violento? Sí, cuando ¿no? ese es nuestro contexto del día a día, ¿sabes? Nuestro pan de cada día. O sea, por supuesto que, o sea, yo no tengo la claridad de ese tema, pero pues el crimen organizado se infiltra en partidos políticos, en gobierno, en sindicatos. O sea, obviamente se va a infiltrar en los clubes, en los burros, en los clubes, en las barras, ¿no? Porque esto viene a colación cuando pasó el tema de Querétaro Atlas. Había muchas prácticas que eran inusuales en las barras de fútbol y que eran muy, muy usuales en el tema del crimen organizado, ¿no? Sí.
desvestir al otro, claro. mostrarlo públicamente, ¿no? O sea, son esas prácticas, pero eso no es culpa del fútbol. No. O sea, es culpa de un contexto de violencia muy fuerte. Y en el tema de Inglaterra, o sea, hay otros tipos de violencias. Por ejemplo, pues sí, es un país como de primer mundo, desarrollado, con muchos servicios, pero la clase trabajadora, la clase obrera, sufre muchas violencias estructurales. Sí, claro. Y al tener una policía como muy controladora y el día donde te puedes, digamos, desahogar es el día del partido de fútbol. Y si eso le mezclas una rivalidad histórica, pues es un caldo de cultivo para estos hechos, ¿no? Sí, y una rivalidad además geográfica, ¿no? Porque además, ¿quién es el bueno de aquí? Nosotros, ¿quiénes somos, no? Sí, o sea, incluso volviendo un poquito al tema del Atlas Querétaro específicamente, o sea, también yo creo que ahí la responsabilidad un poco es de la liga, porque son cosas que, o sea, sí, o sea, no es culpa de la liga que, digamos, haya posibles infiltraciones del crimen organizado, pero la liga se da cuenta que eso no fue de un partido a otro. O sea, la responsabilidad de la liga debería ser esa, ¿sabes? De darse cuenta que tienes que poner un operativo del tamaño de que le pones a un clásico nacional que a mí no se me hace un partido de alto peligro, la verdad, un clásico nacional. Un Atlas Querétaro sí. Y quienes vemos fútbol sabemos que un Atlas Querétaro es peligroso desde hace 4 años. Sí, no, y que además eso pasa a veces, lo que decíamos hace rato de que los clásicos nacionales a veces, no siempre, ¿verdad? Digo, por ejemplo, en España puede pasar un poco más, porque ya no solamente es Madrid-Barcelona, sino Cataluña, España, etcétera. Pero bueno, muchas veces, digamos, Ciudad de México y Guadalajara, o sea, tendrán su pique y los chilangos y todo, pero pues bueno, es mucho más fuerte cuando es Cruz Azul o es Pumas o es América. Sí, claro. Y Chivas y Atlas allá, ¿no? Porque justo por este tema, porque no solamente es fútbol, porque es el ver a tu compañero todos los días. Te ves la jeta todos los días y ves las playeras, o sea, la playera del rival todos los días, güey. O sea, pues se genera como más. Sí, entonces vamos a ir rápido, breve, de un poco de específicamente del West Ham contra Millwall. Es conocido como el Dockers Derby, ¿no? Porque dock en inglés significa como muelle, justamente porque se refiere a la historia de las comunidades de trabajadores portuarios en estas áreas donde se encuentran los dos clubes. Y la rivalidad de ellos se ha intensificado mucho a lo largo de los años, a pesar de que ahora parece que está un poco más apagada, porque, bueno, West Ham ya tiene rato estando en primera división, Millwall, de hecho, hace poquito se perdió la posibilidad de ascender, etc. Entonces parece que está muy apagada, pero sí fue en su momento de las rivalidades más importantes en Inglaterra. El West Ham es un club inglés, se fundó en 1895, juega en la Premier y tiene sede en el Estadio de Londres, que esto es nuevo porque fue construido para los Olímpicos del 2012 y el West Ham se muda ahí en 2016. Ha tenido muchos altibajos el West Ham, pero lo importante es que en la década de 1960 tuvo un equipo conocido como los Hammers, ¿no? Como... ¿Cuál sería con la traducción? Creo que como los martilleros, ¿no? O sea, como fuerza, punto honor. Siempre hay uno de esos equipos en todas las ligas. Siempre hay uno que es como que es bueno porque mete madrazos, ¿no? Los Pistons en la NBA, etcétera, ¿no? Como ellos eran los Hammers. Que incluía grandes jugadores como Bobby Moore, Jeff Hurst, Martin Peters y quienes también jugaron un papel importante en la victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo del 66. Okay. Y el Millwall es un fútbol también... fundado antes, 10 años antes, ubicado en el sur de Londres, específicamente en el área que se conoce como New Cross, y también ha tenido una historia de altibajos, pero quizás más bajos que altos, y turbulenta, con ellos y muchos otros equipos. Al inicio, el Millwall era un equipo de liga local, y hasta 1920 se unió a la Football League, pero... después de la Segunda Guerra Mundial, el club experimentó un tipo de resurgimiento y logra subir a la segunda inglesa en el 48, donde pues pudo alcanzar a mantenerse bastante tiempo. Pero su rivalidad es una de las más intensas y se remonta a más de un siglo, porque entre ambos clubes se debe en parte a su proximidad geográfica, que era una cosa que decíamos hace rato, o sea, están muy cerca el uno del otro, y que ambos tienen una sede en el este de Londres, específicamente en áreas muy cercanas, y han compartido una base de aficionados en la zona, además de que históricamente atraían una base de seguidores similares, que era una cosa que estábamos viendo ahorita. O sea, comparten un lugar, pero además comparten, haz de cuenta, están luchando porque puede haber diferentes tipos de personas en un lugar, ¿no? Quizás hay personas que se identifican más con ciertas cosas y otros con otras, y entonces ahí puedes dividir a los fans. Pero en su caso, no, en su caso...
los dos buscaban atraer al mismo perfil. Como el al mismo target, perfil, ajá. claro. Sí, o sea, sí. no es como, por ejemplo, que del Celtic y Rangers, que bueno, Celtic Sí. es más, bueno, más bien, es católico, ¿no? Entonces sabes que tu target es, sí, la persona en Escocia que tiene familia irlandesa, que tiende a ser más católica, etcétera. Y los protestantes y más escoceses, digamos, son a quienes busca el Rangers, a pesar de que ambos están en la ciudad de Glasgow, ¿no? Pero pues bueno, no compites porque tú sabes que si una persona es católica, muy probablemente hinche por Celtic. Sí, pero claro. acá no, o sea, acá son trabajadores del sureste de Londres, ¿no? Entonces aquí es una de las, de esas cosas que estábamos hablando que era tan importante de, sí, o sea, la lógica te indicaría que no debería haber una rivalidad entre un equipo que, bueno, le ha ido mucho mejor como el West Ham y un Millwall que, si bien en su momento compitió un poco con el West Ham, la verdad ha sido un equipo más de segunda y tercera división inglesa, ¿no? Sí, sí. Porque son cosas mucho más importantes las que están en juego. las que están en juego, ¿no? O sea, ¿por qué te pelearías con alguien con que dices, uy, yo no compito contigo, a mí Sí, qué sí. me importa, ¿no? O sea, que tú estás en segunda y tercera, yo, en teoría, debería estarme peleando con, yo qué sé, con el Brighton, ¿no? Que es ahora el nuevo club que está subiendo y está incomodando a los grandes. Debería ser mi tiro. Y sin embargo, un Brighton West Ham no importa tanto como un Millwall Millwall, West Ham sí. para ambos seguidores, aunque estén algunas divisiones de distancia, ¿no? Sí, no, está muy interesante, pues, o sea, como eso, ¿no? El pelearse los seguidores, o sea, el mismo tipo de seguidores. Sí me parece como un aliciente como para la rivalidad, pues fuerte, la verdad, sí está Sí. pesado. Sí, y sobre todo también aquí, en este caso tan específico que escogieron para analizar este tema, me gustó que no se hayan ido como por los clásicos, por así Sí, claro, decirlos. claro. Porque también no tiene que ver con un tema de grandeza, ¿no? Del equipo. Deportiva. Ajá, Sí. de grandeza deportiva, sino que entre chicos, digamos, puede haber la misma intensidad de rivalidad que entre los grandes. Sí, claro, o incluso hasta más, digamos, en Inglaterra específicamente, un Chelsea-Manchester City, me imagino que es un partido de mega bajo riesgo, a pesar de que, bueno, están en la parte alta, son Sí, grandes sí. nóminas, buscan ser, y sí, se cantarán sus cosas, pero no pasa nada. En cambio, si se llegan a topar en FA Cup West Ham y Millwall, es un partido de alto riesgo, ¿no? Espérame. Y aquí, ¿qué podremos decir? Es Irapuato Querétaro. Que es una cosa que, por ejemplo, a mí me falta mucho en México. Es que ahorita que estamos hablando de esto, de cómo el fútbol, o sea, estas rivalidades a veces pueden ser detonantes, Sí. ¿sabes qué? Hay una línea delgada que es difícil porque por un lado no quieres un fútbol insulso en el que todos vayan y digan, bueno, esto solo es un deporte y no pasa nada. Perdí, no pasa nada. Para ese tiempo... Solo lo técnico, ¿no? Sí, como dices, bueno, ganamos estadísticamente, estamos mejor que tú. Pero tampoco quieres un fútbol en el que al contrario sea como, no, mi vida es esta camiseta y entonces voy a sacrificarla si es necesario, ¿no? Porque creo que eso nos falta mucho en México porque está el clásico regio, está el clásico tapatío, pero por ejemplo acá nosotros que estamos en el Estado de México, el Toluca no tiene un clásico. O sea, juegan a morirse cuando van contra el América, algo tendrá que ver la cercanía. Pero como que hace a veces falta eso y las divisiones inferiores que es donde podría estar, como por ejemplo con Potros que trae su sudadera, o con Toros Neza, etcétera, Sí, no no las han sucede. sido apoyadas por la liga, ¿no? Entonces nos quita mucho este poder tener el clásico barrial o el clásico, Sí. incluso de ciudad nada más. En Guadalajara se llegó a vivir un poquitito cuando estaba en Estudiantes y Leones Negros, porque pues además aquí sí había un poco más como este pedo de las clases sociales, Claro, porque era pues de es la Universidad Autónoma de Guadalajara, la de los UDG. ricos, contra la UDG, que pues es la universidad pública. Y sí era interesante, o sea, de hecho, todavía yo tenía unos compas que jugaban americano, porque en el americano también estaba muy fuerte la rivalidad. Y como juegan en la misma liga, güey, hace 2-3 años, o sea, hay videos de compas que se agarraron a putazos con los de la Autónoma. O sea, Sí. rivalidades deportivas, güey. Bueno, entonces, rápido vamos a ver algunos incidentes que ha habido entre esta rivalidad. Empezando con un partido de liga en 1978, que fue jugado en el Upton Park, que es un estadio que ya no existe, donde juega el West Ham, y se convirtió en una batalla campal luego de que los aficionados del Millwall invadieran el campo. El partido fue abandonado y las escenas de violencia que se produjeron ahí y fuera del estadio empezó como la reputación muy negativa de estos. Después tuvieron una final de la Liga de Fútbol en 1999 y los enfrentamientos entre West Ham y Millwall tuvieron un problema a los alrededores del estadio de Wembley antes del partido, en la finales del 99, y también hubo varios enfrentamientos violentos, se detuvieron a más de 40 personas. Un partido de liga en el 2009
los aficionados del West Ham y Millwall se enfrentaron en la semifinal de los playoffs de la liga, porque ven que para ascender en Inglaterra hay unos playoffs que están importantes y están chidos porque van a jugar a Wembley. Y el partido, de nuevo, fue seguido de una gran cantidad de violencia fuera del estadio. Llevó a 20 detenciones y muchísimos heridos. Y una de las más recientes fue en el 2012, cuando jugaban Millwall y West Ham, que también hubo mucha violencia. Y es importante destacar que estos solamente son algunos de los muchos incidentes que han ocurrido entre estos dos equipos, ¿no? Que justamente por eso es tan, o sea, que incluso llegó a la pantalla grande, porque esta rivalidad que, de nuevo, ya lo recalcamos mucho, pero que podría parecer no representar mucho en términos futbolísticos, porque difícilmente se juegan un campeonato, en divisiones inferiores más o menos, pero difícilmente van por la Copa de la Liga, por la FA Cup. Y de todos modos, hay muchos más incidentes de los que hay en un Manchester City-Liverpool, ¿no? En los que hay en un Chelsea-Manchester City, ¿no? Y es justo por esas cosas que decíamos, ¿no? Que hablábamos un poco ahorita fuera de cámara de que es complicado, porque de entrada, pues no es responsabilidad absoluta del fútbol, ¿no? O sea, lo que decíamos es, si tú estás en un país donde hay mucha violencia, como en México, o en un país donde hay asimetrías también muy importantes, pues naturalmente salen a relucir quizás en el fútbol, aunque no sea el causante. Pero también un poco la afición como le da un cierto colorido, ¿no? Entonces, difícil como encontrar esta línea en la que sí queremos, obviamente todos, estadios y partidos en los que estemos muy seguros, sin sacrificar como la pasión, ¿no? Entonces es muy complicado, que digo, idealmente como la solución utópica sería como, bueno, sí, estás en un país en el que las condiciones de vida son perfectas y bueno, solamente ya, bueno, vas con mucho ánimo a alentar y se acabó ahí, pero pues digamos, eso sí está poco creíble. Es muy difícil, ¿no? Entonces, sí. O sea, imagínate que, o sea, tengamos estadios seguros, pero a costo de que nuestras porras sean como los gringos, güey. No. que de hecho fue una cosa que una vez estaba viendo, justo porque hay un vato, no me acuerdo cómo se llama, que es como creador de contenido de soccer, de fútbol en Estados Unidos. Y el vato decía, es que yo no entiendo por qué apoyan al Brentford. O sea, como a mí me daría flojera estar en una liga en la que las posibilidades de campeonar sean como .00 tal, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, por mucho que haya algunos equipos que son mejores, el equipo con menos posibilidades numéricamente tiene más chances de ganar. Sí. ¿No? Es un piso un poco más parejo, porque lo apoyan, ¿no? Y es pues por eso, por lo que porque hay unión, porque es el equipo de tu ciudad, porque no todos son los campeonatos en el fútbol, ¿no? Sí, porque hay una identidad. Sí, hay muchas cosas por las que el soccer, el fútbol no acaba como de cuajar en Estados Unidos, a pesar del gran desarrollo que ha tenido las últimas décadas. Y una cuestión es esta, que lo más importante no siempre es ganar. Claro. Justo, o sea, hay equipos que sí les exiges resultados, que sí les exiges ganar, pero pues, por ejemplo, uno de los equipos, bueno, el Necaxa, ¿no? O sea, hay aficionados que difícilmente van a ver campeón el Necaxa. Lo que pasó con el tricampeonato y la era de Aguinaga fue como un... Sí, fue como ese pequeño lapsus. Ajá. Sí, o sea, y luego que muchos Ramón. niños se subieron a ese tren y ya cargaron esa cruz toda su vida. Pero pues no le va a dejar de ir al Necaxa, claro. o el Atlas, ¿no? Que hubo mucha gente que se esperó prácticamente toda la vida para volver a ver campeón al Atlas. Pero pues lo más importante no es ganar, porque hay como otras cosas en el juego y los gringos tienen mucho esto de la competitividad, de querer ser el número uno de ganar. Y que de hecho los gringos activamente buscan disminuir esos gaps, o sea, porque el tema de los drafts, de que cuando te va muy mal en la temporada, tú tienes el primer pick del draft en la NBA, por ejemplo, o en el americano, porque justo es como, bueno, fuiste muy malo, pero como queremos que todos compitan, te vamos a dar esta ventaja en la que vas al mejor jugador que estuvo en la colegial, vas a tenerlo, ¿no? Y acá no. Y acá pareja no, en el piso, ¿no? Claro, sí. Pero acá no, porque no importa, o sea, no importa si mis futbolistas son todos mexicanos, o sea, mis futbolistas son... Es mi equipo, ¿no? Sí, o sea, claro. Y si ganamos, qué bueno. Y si no, no. El tema es que lamentablemente, como funciona ya el fútbol, como está funcionando el moderno, es que ahora sí parece ser que incluso en ligas como la mexicana, que era como, bueno, cualquiera puede ganar porque es muy impredecible, ya gradualmente siento que se empiezan a despegar ciertos equipos, ¿no? Como Tigres cada vez va a estar mucho más en fases finales, aunque tengan años. Monterrey igual. Y, por ejemplo, yo que estoy aficionado de Pumas, me queda claro
que ojalá haya disfrutado esa época de inicios de los 2000 o del 2000 al 2010, porque yo veo difícil que en unos años, digo, todavía puede ser, pero en unos 15 años, si no hay una inversión fuerte de capital, como es que ya funciona, va a ser difícil que Pumas vuelva a ser un protagonista, ¿no? Que eso le quita un poco el que tú podías ganar con jugadores de tu club, que tú podías ganar, ¿no? Ahora necesitas invertir bien y traerte todos 3 brasileños, que no es que esté nada mal, pues, pero cambia, ¿no? Ahora este tema de la unidad, ¿no? Sí. Y justo igual esta asimetría también puede alentar mucho más el tema de los clásicos y de las rivalidades, ¿no? Sí, sí. Porque pues ya si no soy campeón, pues por lo menos que en el clásico de la ciudad le pueda ganar al equipo odiado. De la ciudad. Apenas le comentaba eso a Dante de que, o sea, el Atlas, o sea, pues obviamente vive en un mucho mejor presente que Chivas, eso es indudable. O sea, desde acaban de ser bicampeones. Pero, o sea, los 70 años pasados, Atlas salvaba su temporada ganándole a Chivas y no descendiendo. O sea, la verdad. Porque era el equipo chico contra el equipo grande. Ahorita, digamos, presente ya no es tan. Y que a mí eso fue una de las cosas que cuando viví en Guadalajara, o sea, cuando yo siendo de Toluca, el Atlas me daba igual, ¿no? O sea, como a Chivas no me caían bien, pero pues, bueno, entiendes, bueno, las Chivas, ¿no? Pero a mí Atlas me daba igual, la verdad, o sea, como sí recordaba algún jugador que me llegó a gustar del Atlas y tal, pero. De ahí salió Rafa Márquez, sí, ¿no? Sí, o sea, Pavel Pardo, Osvaldo Sánchez. Borghetti. Pero me daba igual. Gran cantera. Sí, gran cantera. Casi nada. Academia, pues, casi nada. Por algo es la academia, ¿no? Sí, pero digamos, a mí como si perdíamos contra el Atlas me molestaba por Pumas, pero no por el Atlas. Pero cuando me fui a Guadalajara, a mí se me hizo impresionante que yo tenía compañeros y era 50-50. O sea, decía, es que ¿por qué hay tanta afición del Atlas? Sí. Cuando además tu rival es el segundo equipo con más títulos en el país y tú no eres, digamos, un Toluca, un Pumas, un Cruz Azul que, bueno, están cerca. No, o sea, sí, como es lejísimo, tienes un título. No hay lógica de haber nacido en Guadalajara, tener oportunidad de irle al Atlas o a Guadalajara y... Es que justo... Es por eso. Es que justo es por eso fuera de la lógica. Sí, porque la lógica es, bueno, apoyo al que deportivamente es mejor, ¿no? El que tiene más posibilidades de campeonar, pero no, y había barrios del Atlas y la gente era... Era echada para adelante de... el Atlas, el mejor equipo y tú... Bueno. Pero eso me gustaba mucho porque decía, qué chido. Y ya por eso, como que a mí, por ejemplo, me cae mucho mejor el Atlas. O sea, yo cuando juegan Atlas Chivas, quiero ganar Atlas, ¿no? Ahorita ya no tanto por el tema de Orlegui, pero como antes, cuando eran así el absoluto underdog, que solo tenían un campeonato de barro, me mamaba el Atlas. Es que sí estaba muy cabrón. Yo por eso digo un poco que cuando fueron campeones, recientemente se les acabó la narrativa. Porque pues esa narrativa de el Rey solo se corona una vez. Pues sí, ya tienes 3. Sí, ya van a tener que cambiar muchos de sí, no, y era como, pues o sea, nunca voy a ver al Atlas campeón, pero nosotros no vivimos de eso, güey. No vivimos de copas, sino de la pasión que provocas. Me acuerdo que decían mucho. No, y aparte el Chivas creo que no sé si jugó la liguilla, no lo recuerdo la vez que campeonó a Atlas. Le ganó cuartos en una, sí, ¿no? Nos ganó, creo que en la primera nos ganó en cuartos. Les dolió mucho a las Chivas que haya sido campeón el Atlas. Incluso había un tweet de que decía, ya nada más les faltan estas, ¿no? Sí, y marcaban las copas. Y a mí sí se me hizo como ¿Qué dices? güey. O sea, por felicítalos bien y ya, güey. Pero, o sea, todos nos sentimos bien de que haya ganado el Atlas, ¿no? Ya le tocaba, ¿no? Decías que no tiene sentido. Y es que justo no tiene sentido como... O sea, en realidad no tendría sentido que pues a los de Chivas nos doliera que Atlas fuera campeón. Pero, pues al final, yo no lo esperaba, güey. O sea, yo creí que yo sí me iba a morir y Atlas iba a quedar con su copa del 51 y ya. O sea, que a mí personalmente no me ardió. O sea, porque pues además tengo muchos amigos que le van al Atlas. O sea, y verga, lo que se vivió en el campeonato y en el bicampeonato. Más en el campeonato que en el bicampeonato. Sí, claro, el campeonato o sea, la ciudad se cayó, güey. O sea, estuvo muy cabrón porque realmente, o sea... Yo sí puedo decir que Guadalajara es 50-50. Sí, güey. Sí, te digo, impresionante. Y esas son cosas que... Porque lo vives de la ciudad, del día a día, de lo cotidiano. O sea, incluso yo tengo muchos amigos de la América que les duele más perder con Pumas que perder con Chivas. Sí, no, claro. Yo lo compro. Y es lo que mencionabas hace rato. Hay algunas rivalidades que son como construidas un poco de manera artificial. Sí.
pero estas que se viven, que son orgánicas, que son cosas que trascienden de la realidad al fútbol, son como las más sabrosas. Sí, claro, nadie tuvo que forzar un Atlas Chivas, sino eran obviamente, era obvio que se iban a... O el Monterrey Tigres, que también es una locura. Y que además es interesante porque aunque Monterrey quizás tuvo alguna época un poco mejor que Tigres, han sido muy a la par en el sentido de que cuando, o sea, los dos... Previo a los 2000 eran equipos que, habían ganado algún campeonato. Descendían, bajaban, habían tenido los dos sus glorias. Yo creo que y era chido porque el clásico era entre ellos y estaba muy parejo. Y luego, ahora Tigres tiene mucho dinero, pero también Monterrey, entonces como que se ha mantenido. Eso está interesante. Sí, exacto. O sea, fue como un desarrollo de personajes muy cabrón, ¿no? En los equipos regios. Porque incluso, o sea, yo ahí me atrevo a decir y a meter a Santos. O sea, en esa misma región, güey. Santos Tigres es partido de alto riesgo. Monterrey Santos es partido de alto riesgo, güey. Que ahí me hubiera gustado un poquito que alguno se hubiera quedado abajo. O sea, que Tigres fuera, o quien sea, no tengo predilección por alguno, pero hubiera estado chido que alguno fuera así el supermillonario y el otro fuera así poco más que el Puebla. Y estaría chido porque tú sabrías que cuando gana el otro, dices, ganó el fútbol. Sí, como un Rayito Vallecano contra el Real Madrid, sí, ¿no? Algo así. Que esa es otra gran rivalidad. Y ahí el tema del clase social está muy... Claro, sí, el barrio de Vallecas. Porque el barrio de Vallecas es un barrio obrero. Y en México no tenemos tanto esa como división geográfica de barrios porque pues... Hay una residencial a las 2 cuadras, zona popular, otra cuadra y ya. Sí. Pero en muchas ciudades europeas las clases sociales y los barrios están muy marcados. Entonces Vallecas es un barrio obrero popular, contra el gran rey de Europa, millonario de todo el fútbol. Incluso hay a mí me gusta el ska, hay un que se llama Escape. Y tiene una canción de Vamos Rayito. Son de Vallecas, ¿no? Ellos. Y ahí te explica así de que aquí no está Ronaldo, pero hay pasión, y Vamos Rayito, Vallecas, y se mueren con Vallecas. Pero y que incluso por ejemplo, eso es por clase, pero por ejemplo en Europa también uno que se vive muy fuerte por tema de clase, pero además específicamente ideología política es, por ejemplo, el Torino-Lazio, ¿no? O sea, la Lazio que es... por ejemplo, ahí no comparten ciudad, pero lo que sí es cierto es que la Lazio en Roma es un equipo que tradicionalmente Mussolini apoyó, ¿no? Que es un equipo que... equipo fascista. Sí, o sea, como que difícilmente tiene jugadores... Llegamos a la hora fascista. Sí, y Torino no solamente no lo es, pero además es abiertamente un equipo que ha mostrado pancartas de Gramsci en las gradas, o sea, como de socialistas. Y eso es... Justo por eso, ¿no? Y es un partido de alto riesgo cuando, por ejemplo, a veces no comparten ciudad o no hay tanta diferencia en tema de clase social, pero ideológicamente entiendes que es el otro, ¿no? Y eso está muy interesante justo por eso, porque son las cosas que hacen chidas al fútbol, porque solo fuera por campeonatos, pues nos vamos todos de aquí y todos le vamos al... Sí, o sea, no es como el atletismo que a ver quién corre más rápido. Exacto. ¿no? Y ya... Es mucho más. Es mucho más. Y hablando, por ejemplo, de estas cuestiones ideológicas políticas, es fascinante, si a alguien le interesa, el tema del Real Madrid contra Barcelona. Total. Después del franquismo. Es muy interesante. De ahí salió el lema de Más que un club. Porque será más que un club, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo cuestiones incluso lingüísticas de que se prohibió el catalán en la España de Franco. Y el estadio era el único lugar donde los catalanes se sentían libres para hablar su lengua, ¿no? Total. Entonces, y luego llegaron a incluso pues, el mito, que no es tan mito, de Di Stéfano, que había fichado para el Barcelona, y la gente del gobierno se metió para que se fuera al Madrid. Entonces, el fusilamiento del presidente de Barcelona en la época de Franco son cuestiones que últimamente no sé por qué se han como reavivado ese debate, pero esa es una que no lo vas a ver en ningún otro deporte. O sea, en ningún otro deporte. Y porque ahora, por ejemplo, con el tema de la independencia de Cataluña, ¿no? Ahí también era el tema, ¿no? O sea, ya no solamente es que le quiero ganar en Champions, le quiero ganar en Ligas al Madrid, pero es que además yo soy casi mi propio país, ¿no? Claro. Tú eres otro. Sí, o sea, el hecho como de que los jugadores catalanes hablaran catalán en las entrevistas de la selección española. O sea, como poniendo un statement. Un poco se ha perdido eso, pero sí. Sí, a mí... Era muy Pep y muy Xavi. Sí. Era de, yo solo voy a responder preguntas en catalán.
Bueno, entonces estos temas dan como para mucho más. Eventualmente podremos ver que regreses. Sí, al yo podcast. encantado. No, sí. Y pues bueno, eso pasa, ¿no? Es importante entender que muchas cosas van más allá del fútbol y que después se traspolan a la cancha y no es al revés que el fútbol causa la violencia. No solo son 22 pelotudos detrás de una pelota. Y aunque ganen más que un cirujano, Así el es. cirujano nunca va a Se hacer lo merecen. y un cirujano nunca va a hacer que un país salga a las calles y Sea- tome la plaza de su capital. Que sea un puño levantado, ¿no? Entonces, muchas gracias por ver este episodio número 15 de Ripple Food. Muchas gracias, Pablo, por aceptar nuestra gracias a invitación. ustedes. Fernando, muchas gracias como siempre. Síganos en nuestras redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter. Y aquí desde TGG Records nos vemos para el siguiente episodio que aún no sabemos de qué va a ser, que bueno. Bye.